Dos tazas de conciencia. Plática sin diagnóstico desde la experiencia real. Hablemos de lo humano con calma, honestidad y presencia. Como una buena charla entre amigas psicólogas acompañadas de una taza de café. Hola, bienvenidos a Dos Tazas de Conciencia. Estamos aquí, Leti y yo, listas para arrancar de nuevo en compañía de ustedes. Queremos justo agradecerles por todas sus muestras de cariño para este primer episodio, que pues ya estuvimos compartiendo, y pues qué afortunadas de contar con todo su apoyo. Y pues bueno, ¿cómo te fue, Leti, con este comienzo? Contenta, muy emocionada de todo lo que pues implica justamente el arrancar algo. Es lindo ver cómo muchas personas que están cerca de ti están ahí apoyándote todo el tiempo en estos pininos que alguien arranca, pero no podemos dejar de lado que esa vocecita de la que platicábamos la vez pasada, pues regresa, ¿no? Como estas preguntas de, ¿y les va a gustar? ¿Y está bien hecho? ¿Me van a criticar? Entonces, bueno, creo que es un reto al que siempre que iniciamos algo, pues vamos a estar como ahí muy pendientes de esa voz interna. Exacto, porque platicábamos justo, pues de esta autocrítica, ¿no? Y los easies, ¿no? Y si les gusta, y si nos ven, y si nos apoyan, o sea, digo, estuvo pasando con nosotras, ¿no? Y esa tolerancia a la frustración que pues tenemos que ejercitar para que precisamente aprendamos a acompañarnos más, pues en toda esa transición de no saber qué tan incierto es, ¿no? Y como tú mencionas, implica este llamado diálogo interno, ¿no? ¿Qué es el diálogo interno? Pues finalmente es una conversación interna, íntima, que tenemos con nosotros mismos, en donde pues podemos aplaudirnos o celebrar los aciertos, los logros, pero pues también está muy presente cuando los desaciertos, cuando pues algo no sale como lo esperábamos. Y pues que es una llamada vocecita que aprendemos pues desde que somos muy pequeños, ¿no? O sea, finalmente la aprendemos desde todo el entorno en que vamos compartiendo. Aprendemos a emitir juicios, a emitir creencias, y este diálogo interno impacta mucho en cómo nos relacionamos con el mundo, cómo aprendemos a sobrellevar las adversidades, los buenos momentos, cómo aceptar los elogios, y pues siempre está, ¿no? Siempre está esa conversación interna que mantenemos pues prácticamente todos los días. Sí, yo me pregunto cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que ese diálogo interno te acompaña, porque a final de cuentas es un diálogo o esa vocecita que nos acompaña toda la vida en las actividades importantes y en las actividades simples. Es la parte también muy padre de poder decir, nunca estoy sola, ¿no? Porque siempre estoy acompañada de esa voz, y creo que es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo, también poder identificar si esta voz es nuestro amigo o nuestro verdugo. Esta voz, en realidad, a lo mejor no nos acordamos exactamente cuando la empezamos a escuchar, pero lo que sí les puedo decir es que esta vocecita se empieza a formar desde que somos muy pequeñitos. Se dice por ahí que estas primeras voces que nos acompañan a lo largo de nuestra vida tienden a ser de nuestros primeros cuidadores, ¿no? La manera en la que nos hablaron, si fue de una forma dulce, cuidadosa, o tal vez fue estricta y autoritaria, tendemos desde muy pequeños a introyectar esas frases y a replicarlas a lo largo de nuestra vida. A lo mejor cuando somos pequeñitos, pues no podemos identificar, esta voz no me gusta o no me funciona, pero creo que también conforme vamos creciendo y teniendo más conciencia, sí es nuestra responsabilidad empezar a hacer estas pausas para decir, a ver, ¿quién me está hablando? Y es que cuando hablamos de la palabra en sí, es muy valioso el darle la importancia que en realidad todas las palabras tienen. Desde la parte
vibracional. Sabemos que también cada palabra cuenta con una vibración especial que puede cambiar nuestros estados de ánimo. Sin embargo, bueno, ahorita no voy a entrar tanto a ese punto, ¿no? Porque a lo mejor nos desviaríamos, pero algo que es muy valioso es que sí está comprobado que hay ciertas palabras que a nivel neurofisiológico pueden tener un impacto en nuestra actitud, en nuestra forma de ver la vida y en nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Entonces es muy valioso el poder como reconocer aquellas personas que tienen a su cargo gente o aquellos papás que acompañan a sus hijos a lo largo de la vida, así empezar a identificar cómo le estoy hablando, porque esta vocecita se va a quedar guardada para siempre. Y hay ejercicios muy lindos que nos invitan a como a revisar, a ver cómo es esa voz interna, ¿no? Porque a veces puede ser hasta un género diferente al tuyo, ¿no? Y dices, ay, es que mi voz interna siempre es de un hombre, ¿no? Y a lo mejor muy rígido. Y a lo mejor algún paciente me decía, pues yo creo que mi cuidador era como norteño porque yo lo hago así hasta duro y muy Cantadito. Cantadito. Y yo decía, pues hay que investigar, ¿no? Porque no tenía familia o relación con el norte del país, pero él decía, mi voz es así, ¿no? Como hasta me decía como si fuera Pedro Infante regañando. Y es interesante poder identificar si a veces ese tono, esa personalidad viene de algún maestro, de algún papá, de algún abuelo, que creó gran impacto en tu vida para guardarlo. Y precisamente como ver cómo estas voces pues están influyendo hoy en tu vida. Y eso que tú dices, o sea, mencionas palabras sumamente importantes, ¿no? Una de ellas dices conciencia, ¿no? La conciencia finalmente se dice que es lo que nos diferencia pues del resto de los mamíferos, del resto de este reino animal al que pertenecemos. Y ser consciente, o sea, esta palabra, este término, ser consciente, implica atender plenamente, ¿no? O darme cuenta, observar con mucha atención, en este caso, cómo me hablo, cómo es esa voz interna, qué me dice, de dónde viene, ¿no? Tú mencionas, puede ser que pues alguien real nos haya ayudado a introyectarlo, o de dónde apareció, o sea, de dónde viene. Aquí la invitación, como tú lo mencionas, a observar cómo nos estamos hablando, ¿no? Qué tan regañona, qué tan compasiva tiende a ser esta voz. Pues es esa invitación a atender. En ese momentito en que viene ese diálogo, ¿cómo es que lo tomé? ¿No? ¿De dónde apareció? Esta es una idea mía, es una idea de alguien más, ¿no? Tiene que ver con el contexto en donde me desenvuelvo, y es observar con curiosidad, que se dice muy fácil, ¿no? Así como decir, bueno, pues la técnica es observar con curiosidad, pero implica un reto, implica una práctica, como cualquier cosa que hagamos, de poder en ese momentito que viene el diálogo interno, sobre todo aquel que nos habla mucho de los desaciertos o nos los recalca, el observar sin juicios, sin emitir esto es bueno, esto es malo, esto me gusta, esto no, simplemente dejarnos llevar con curiosidad para ver qué dice, de dónde viene. Sí, fíjate que ahorita me quedo pensando cuántas veces a las personas que acompañamos, no, esta vocecita es un gran generador de ansiedad. Justamente ayer me tocó trabajar con una persona que me decía, yo soy muy negativo, todo, mi esposa es súper positiva, siempre está planeando cosas padres, dice, y viene una voz, cuando ella planea, vamos a comer al centro, mi voz es, no va a haber estacionamiento, va a haber mucha gente, dice, y yo ya empiezo a estar de malas, porque hay una voz que me está diciendo, y si hay mucho tráfico, y si te roban, y si... Entonces, hicimos un trabajo muy divertido y muy bonito, que era como identificar hasta dónde esta voz que todos tenemos llega a ser una voz preventiva o una voz catastrófica. Porque también a veces tendemos a decir, ese diálogo interno no es valioso o lo quiero quitar, pero aunque suene muy negativa esa voz o muy pesimista, creo que también tiene un gran trabajo en nuestra vida de venirnos a poner en alerta de ciertas situaciones que pueden suceder. Entonces, algo que yo le decía es, nada más identifica si esa voz te invita a buscar soluciones previas.
Si en este caso era como de, y si no hay estacionamiento, pues te está invitando tu voz a que revises si hay estacionamientos cercanos, que le digas a tu esposa que no vaya en tacones porque a lo mejor van a caminar mucho. Hay voces que lo que hacen es apresurar una situación que puede ser riesgosa o incómoda para que tu vida sea más fácil. Y no por eso es que seas negativo o pesimista, simplemente estás siendo precavido. Y la voz catastrófica es esta voz que te da como una probabilidad muy baja de algo que puede pasar, pero te lo está poniendo como una realidad, ¿no? Como decir, ay, no es que si voy al centro me van a asaltar. Ah, no, probablemente no podamos decir, no te va a pasar, hay una posibilidad, pero la probabilidad de que de verdad te vayan a asaltar es muy baja. Entonces, cuando tú identifiques que también esta voz que aparece en este easy, easy, es de verdad en el momento que tú puedes tomar una solución, es una voz preventiva, hazle caso, acompáñala, agradécela, pero si de verdad nos estamos dando cuenta que nos empieza a dar ansiedad, que nos está reflejando algo que no está en nuestro control, entonces sí, da miedo. Tú sabes que a mí me daban mucho miedo los aviones, ¿no? Y creo que mucho de subirme a un avión era esta vocecita, porque mi primera voz era, ¿y si se cae? ¿Y si el piloto es inexperto? Entonces mi voz venía como marcándome mucho estrés. Y en mi trabajo personal, algo que he hecho, y se los paso como tip, porque está muy bonito, me gusta cambiar esa voz poniéndole el qué maravilla. Entonces ahora yo me subo a un avión y digo, qué maravilla que este aparato gigante pueda traer tanta gente y qué maravilla es la ciencia. Qué maravilla que pueda hacer una hora de recorrido versus un viaje que me llevaría 8 horas. Entonces creo que el poner esta parte de qué maravilla le ha invitado a mi voz pesimista a poder dar un giro a la realidad y poder ver otras cosas que antes esa voz me angustiaba muchísimo. Y es que la mente no para, ¿no? O sea, finalmente la mente siempre está, bueno, revolucionando todo y se nos va, ¿no? O sea, si dejamos que ese diálogo interno, como dice, se instale en lo catastrófico, se puede ir a crear películas con 10 capítulos diferentes o más, ¿no? La mente no para, pero tenemos nosotros el potencial de poder calmarla, de poder decir, a ver, no, no te me vayas hasta allá, bajemos, aterricemos en el presente. Y la atención plena también va de eso, ¿no? El poder, ahora sí que instalarte en este momento, en este aquí y ahora y decir, a ver, ¿de dónde viene esto que me estoy diciendo? ¿Qué me dice, no? ¿Cómo es? Sin emitir esos juicios, pero más que nada invitados a educar esa voz interna, porque dices, me viene a prevenir, también me apoya, ¿no? En muchos momentos reconoce también mis habilidades, mis potenciales, mi capacidad, pero cuando no está siendo del todo positiva, es sobre todo más importante que podamos decir, a ver, bajamos, ¿cómo me estoy hablando? Esta forma en que yo me hablo, este diálogo interno, tiene que ver con cómo le hablaría yo a la persona que más amo, ¿no? O sea, en realidad estaría tan regañona con una persona a quien amo. Yo escuchaba el otro día a un chico en terapia, ¿no? Que me decía, es que voy al gimnasio y hago todo lo que debo de hacer, ¿no? Me cuido mi alimentación, repito la rutina como debe de ser, me estoy así como aplicando con todo lo que requiero y no puedo marcar mi músculo. Entonces, en ese momentito, pues claro que a mí no me sale el decir, ay, pues es que algo has de estar haciendo mal, ¿no? O seguramente no estás cumpliendo al pie de la letra con lo que te toca. No, pues más bien tiendo a ser más compasiva, ¿no? A poder apoyarle, a que vea esas herramientas y aplaudirse todo ese logro. Pero a veces con nosotros mismos somos sumamente rígidos, porque nos instalamos mucho en el perfeccionismo, ¿no? En lo que tiene que ser perfecto. Y la perfección es un estado insatisfactorio por siempre, porque lo perfecto, pues bueno, finalmente no existe, ¿no? Y entonces ahí es eso, el poder observar
cómo me hablo, ¿no? ¿Qué palabras me digo? ¿En dónde estoy instalado? ¿En la catástrofe, en la prevención? ¿Y cómo educar a ese diálogo, pues para que sea más funcional, para que pueda empujar mis herramientas, mis recursos, en vez de estarme haciendo chiquita? Sí, y es que creo que también es importante identificar que este diálogo interno va cambiando de acuerdo al espacio o al entorno en el que te encuentres. De repente, si hay disparadores que pueden encontrarte a lo largo de tu vida, por ejemplo, si estás en una junta y vas a hacer una presentación, ¿no? En tu trabajo, muchas veces este disparador viene a recordarte como en esta voz interna de tal vez alguna ocasión que lo intentaste y no pudiste, y entonces si esta vocecita viene a decir, ¿te acuerdas que la vez pasada te trabaste? ¿Te acuerdas que se te olvidó? Ten ¿Te acuerdas cuidado. que tu compañero ahí que siempre te estaba riendo te va a echar hate? Entonces empieza esa vocecita que claro que te va a bloquear y claro que es tu enemiga, ¿no? Pero ¿qué pasa si tú identificas, ok, en este entorno que me genera más presión y que tal vez esta voz interior viene más desde la exigencia? Voy a invitar a mi voz compasiva que me acompaña a recordarme que aunque está el amigo o el compañero que no le caigo bien, pues probablemente él tiene sus temas, pero yo voy a hacer lo mejor que pueda. Y tal vez en ese momento esta voz compasiva te va a recordar las veces que sí has podido tener cosas valiosas, las veces que aunque te ha costado trabajo algo, lo has logrado, o simplemente esa vocecita que, como decíamos, no te deja sola y te dice, aquí estoy contigo, vamos, ¿no? Entonces, como si fuera precisamente esa voz de tu mejor amiga que siempre te acompaña. Y por eso, pues, identificar que esas voces van cambiando. Y otra cosa que se me hace muy valiosa es que sí vas alimentando también esas voces con todo lo que vas incluyendo en tu información del día a día. Si tú estás cerca de personas que son muy negativas, si te dedicas a empezar a escuchar personas que nada más están en la queja, en pláticas pues muy pesimistas, yo te aseguro que en muy poquito tiempo tu diálogo interno va a estar en ese bucle de buscar lo negativo, lo malo, y de repente te cachas y dices, ¿y ahora por qué ando tan quejumbrosa de la vida? ¿No? Pues date cuenta con quién te estás juntando, date cuenta qué es lo que, la información que estás recibiendo, porque probablemente también de ahí estás construyendo esa voz interior. Entonces, qué bonito hoy poder decir, a ver, échale una miradita cómo está tu diálogo interno, qué cosas puedes cambiar, y como decías, Cris, o sea, si de verdad este diálogo interno fuera dirigido a alguien a quien amas, sería valioso. Si esta voz interna hoy fuera una relación, ¿la recomendarías o realmente no? Porque precisamente esa es la invitación. Observar cómo está, ¿no? Observar y que todo nos pueda apoyar hacia ese crecer. Que no nos vaya metiendo en ese bucle negativo, que no nos perjudique, que no nos bloquee. La invitación es observar justo para que podamos empujarnos a nosotros mismos. Entonces, pues bueno, ya que estuvimos platicando un ratitito de este diálogo interno y tomando en cuenta que es pues como este tema central para hoy, ¿qué ingredientes vas a meterle ti en esta taza de conciencia con respecto a ese diálogo interno? Bueno, como ustedes saben, cada episodio vamos a acabar con estos ingredientes valiosos que nos inviten a crear más conciencia. Y el primer ingrediente que voy a poner para trabajar en el diálogo interno es un ingrediente que nos regala Christine Neff. Ella es una pionera en el mundo de la compasión y ella habla, por ejemplo, de un ejercicio muy lindo que se trabaja en todo su programa de mindfulness y compasión, que es busca un apodo, un diminutivo, una palabra linda con la que quieras referirte a ti a partir de hoy. Porque cada vez que tú inicies ese diálogo interno, puede ser muy bonito el que te hables ay, con ese cariño, con esa calor, ese cuidado que tal vez tendrías para un amigo. Entonces, pues está bien si a partir de hoy me voy a decir, chiquita hermosa, tal vez lo puedes hacer mejor. O chiquita hermosa, te felicito por lo que estás haciendo. O mija, no sé, busca una palabra linda, tal vez que tenga conexión, para que ahora tú puedas hablarle a esa voz interna y que esa voz interna también venga con ese matiz
de amor hacia ti. Muy bien. Pues bueno, yo quiero integrar a esta tacita de conciencia la compasión, ¿no? La compasión conmigo misma, la amabilidad, la cortesía con la que me puedo hablar, empujándome precisamente a ese crecimiento. ¿Qué le diría a la persona que más amo? Y pues ahí entro yo. Yo le voy a poner otro ingrediente, que este ingrediente es como un distanciamiento lingüístico que nos ayude también a diferenciar ese pensamiento de lo que es tu ser. Lo que piensas no eres tú no eres ese pensamiento, a veces ese pensamiento nada más viene, pero no es un reflejo real de lo que eres. Entonces muchas veces en vez de decir, ay, soy muy mala para esto, ¿por qué no decir, esto está resultando difícil? Esto le llamamos distanciamiento lingüístico porque también hace una distancia entre la emoción y el concepto que tenemos de nosotros mismos y la verdad es que creo que es muy beneficioso empezarlo a trabajar. Genial, Leti. Pues bueno, yo como segundo ingrediente metería el instalarme o el buscar estar aquí y ahora. En ese momentito que viene ese diálogo, sobre todo, como les digo, ese regañón, ese perfeccionista, ese muy exigente, instalarme en este presente y decir, ¿qué voy a observar, no? ¿De dónde viene? ¿Qué hay por ahí? Pero mantenerme aquí, ¿no? Porque esto no está pasando, todo esto que corre no está pasando en este instante. Entonces, invitarme a mantenerme más en el presente, más en esa atención. Bueno, y cerramos este episodio dándoles las gracias y recordándoles que si tienen el deseo de empezar a trabajar en su diálogo interno y empezar a conocerlo y cambiarlo, pues la terapia también es un excelente recurso para empezar a trabajar en esas voces que nos acompañan todos los días. Así que si por ahí les gustaría tener algún acompañamiento, por aquí les vamos a dejar nuestros datos y estaremos felices de conocer y acompañar tu diálogo interno. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Te esperamos la próxima con todas las tazas ganas de conciencia. 2 tazas de conciencia. Si algo de lo que escuchaste resonó, date permiso de quedarte con eso. Nos escuchamos en la próxima taza de conciencia.